Estamos en un nuevo episodio en el vacío. Nos encontramos una vez más en esta hermosa locación, en esta oscuridad, donde ya fuimos recibiendo distintos artistas de distintos rubros, donde nos empezamos a meter mucho más en la música, donde empezamos a encontrar muchos artistas que ya no piensan solamente las canciones como singles, que es algo que quizá en la actualidad era muy común con los medios digitales, y no, un poco olvidándose de lo que es como el CD, ese compact disc de antes, pero también hubo un revival de volver a lo conceptual, de pensarlo como un paquetito, con un principio, con un final. Los últimos invitados les sucedía mucho eso, y parte de todo esto tiene que ver con algo más audiovisual, es decir, no todo se termina en una lírica, en un sonido, en un beat o algo que está pasando, sino que hay toda una apuesta visual, casi performática, que eso siento que esta invitada lo tiene, no solo en el escenario, sino en todo lo que ha mostrado audiovisualmente. Este mes va a salir, o ya habrá salido para cuando esté este episodio live, ese bebito o esa bebita, que también es todo un personaje con mucha historia, del cual me gustaría que hablemos hoy. Así que nada, sin más preámbulos, te quiero dar la bienvenida. Juana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Me gustaría empezar ya por el presente, ¿no? O sea, esto lo estamos grabando unos días antes de que salga. Me gustaría preguntarte, vos como artista, ¿qué se siente tener, me imagino, mucho tiempo elaborando este proyecto que es Tania? Y qué significa para vos saber que, bueno, ya está por acontecer y todo lo que puede venir, que me imagino que también es con muchas ganas y con mucha alegría, ¿no? Sí, ya estoy nerviosa. O sea, ya me lo dijiste y la panza se me estremece. Em, sí, lo vengo trabajando hace mucho y, y sobre todo fue un proceso muy intenso porque, bueno, es un disco que habla de cosas muy personales que tal vez no las digo, pero bueno, se nota un poco, bastante. En lo audiovisual también. em, Y nada, estoy muy, sí, como tal vez muy atravesada por muchas emociones, como felicidad por sacar un material, eh, nervios, y, pero con muchas ganas de mostrarlo también. Ahí quería entrar en preguntarte sobre cómo fue conseguir Tania de un principio, que entiendo que ya tiene un tiempo largo, que un poco coqueteabas con que salga el año pasado, y me gusta esa idea de, bueno, de esperar a que llegue su momento en particular, que además viene con este corto o mediometraje. Hmm. Bueno, una vez más ya habrá salido, pero en mi caso hoy me encantaría verlo completo. Pero me gustaría, bueno, que empecemos por cómo fue que nació para vos Tania, cómo fue que apareció en tu cabeza, entendiendo que venía otro proyecto que era Vladi, que un poco fue como cerrar una puerta y decir, bueno, quiero hablar de otras temáticas o multiplicar esa idea de tu universo, pero con un nuevo personaje, que iba a Mm. tener una voz, que se iba a vestir de cierta forma, de que iba a tener ciertas actitudes, ciertas emociones, pero me gustaría que me cuentes cómo fue ese comienzo, esos primeros tintes Ujú. de acá está pasando algo. Y lo primero que se me viene es la serie White Lotus. Hay un personaje que se llama Tanya McQuaid, que es Jennifer Coolidge. Y nada, me gustó mucho ese personaje, es increíble. Y la verdad es que empecé a boludear con Tania, como con el personaje y con el nombre. Y me gustó mucho como esto que le pasa, que se va a un barco con un tipo del que se enamora y termina siendo su asesino. Y, eh, y bueno, de ahí medio que surgió el nombre Tania, y ahí fui como jodiendo con las palabras, Tania, Antonio, y empecé a crear esto, eh, que después se convirtió en algo mucho más personal. Eh, bueno, como a veces es complicado hablar de algo personal y salirse de la ficción. eh, a mí me cuesta bastante, siempre me invento muchas cosas, como muchas Ujú. capas de ficciones hasta llegar al núcleo de la cuestión, ¿viste? Como, eh, y voy a terapia y lo hablé mucho, hasta que me di cuenta de que estaba hablando de algo mío. Em, y después se me empezó a ocurrir como algo de un loquero, como que me fui a la mierda en mi cabeza de, quiero que sea un loquero con un montón de Tanias y no sé qué, y viene un doctor, bueno, como un universo que con bajo presupuesto era un poco complicado de hacer. Y
Y lo bajé más a la tierra y dije, bueno, es una chica y tenemos este presupuesto, podemos hacer estos videos en un día. Y, y nada, y fui pensando la historia, la verdad que pasó mucho tiempo también y, y fue cambiando bastante. Eh, y ahora es una mujer que pasa por un trauma y pasa por tiene un pasado doloroso y, y se escapa y llega a una ciudad en la que hay como unos personajes extraños, absurdos. Llega a este mundo medio, a esta ciudad medio absurda, escapando de eso y bueno, se vuelve a chocar un poco con su propio problema del que escapa. Es como medio una especie de loop. Eh, por eso me gusta que, bueno, cuando salga el disco, que cuando termina como que vuelve a empezar en un punto, es como un disco medio lupeable. Claro. Y está como todo conectado, bueno, ya lo vas a escuchar. Bueno, algo que justamente con los singles que fueron saliendo, con esos distintos cortes que tienen sus videoclips, que un poco unos días antes, preparando la charla, decía, bueno, quiero ir verlos, quiero pensar cómo es esa lista, ¿no? De qué cosas van sucediendo, y creo que se genera como esta especie como de loop, con estas piezas que tengo, ¿no? Como que hay algo de que, ¿y qué sucedió antes? ¿Qué sucedió después? También, ¿cuál es ese diálogo? Que hay como un diálogo interno en Juana guión Tania, ¿no? Como esas distintas cosas que van sucediendo. Y bueno, tomando esto que decís, como que de alguna manera Tania viene a representar eso que querés decir o eso que sentís o esas cosas que te sucedieron a través de otro personaje, pero que termina siendo como tu alter ego, tu super yo. Quería preguntarte cómo vos te llevas con tus emociones en el día a día, ¿no? Yo entiendo y lo que siento en los músicos, en los artistas en general, es que encuentran en el arte una forma nada, de exorcizar un montón de cosas que sienten. Muchas veces sentimos mucho la vida. Y quería preguntarte, para vos, siento que sos una persona como que es consciente de sus emociones, que quizás no significa que uno las sepa controlar, pero al menos sabe que están, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Y en el proceso de este disco, la verdad es que pasé por muchas emociones y tuve momentos muy, muy dramáticos. De mucho, eso, exorcizar. Y, y la verdad es que ahora estoy bien, pero tuve como muchas sub y bajas de estar bien, estar mal, la ansiedad. Bueno, tuve muchos ataques de pánico en todos estos años, sufrí como mucho ataques de pánico. Y de hecho hablo bastante en el disco de eso, como, o lo represento de alguna forma con el sonido, con eh, eso, con la expresión, con gritar, con la distorsión. Y un poco quería representar eso, como esta cosa de la locura y la ira, como cómo expresar el enojo, la bronca. Eh, y eso, como no tener... ¿Qué me está pasando? Bueno, tengo enojo, ¿cómo lo expreso? ¿Qué puedo contar? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir? Y eso lo encontré mientras hacía el disco. De hecho, lo estábamos haciendo y en la mitad yo dije, para. Como paremos un segundo. Tenemos que... Bueno, vamos a agarrar la batería, vamos a agarrar la guitarra. Y ahí empezamos a hacer el disco de cero, con instrumentos. Y bueno, con la compu también, pero como que mezclamos mucho lo digital con lo orgánico. Y eso estuvo buenísimo. Bueno, algo que había escuchado por ahí hace un tiempo, que en alguna otra entrevista vos contabas como que te gustaba todo lo que venías haciendo, pero como que te gustaría darte la oportunidad, quizás eso ocurre, no sé, en el próximo Niceto en vivo, ¿no? No sé, pero esto de tener como una full band, y creo como que en Tania sucede esto, ¿no? Como que empiezan a haber otros sonidos, que igual también ya en años anteriores de Juana solista existen también, ¿no? Yo creo como que en Bloody hay una búsqueda muy particular de lo electrónico de la noche y tal. Anteriormente hay otros sonidos también que quizás se alejan, que creo que también esa es la paleta de colores de Juana Rosas, ¿no? Pero que creo como que en este disco, o por lo menos también lo veo en la canción con Santi, como que
hay tiempo para estar allá arriba, hay tiempo para bajar, y que en ambos puntos también hay algo que se va repitiendo de esta historia, de esto de las emociones, como de algo que está pasando como un desborde Mm. constantemente. Y bueno, a qué quería ir con todo esto era justamente a esa relación con esta idea de que te estás preparando como una especie como de banda arriba del escenario. Ujú. ¿Cómo venís pensando todo eso? Sí, es como que siento que este disco engloba un poco todo, como la parte digital, la parte electrónica, eso, y lo más de banda, Sí. em, Lo analógico, lo digamos, ¿no? analógico. Y, y sí, yo quería que convivan esas dos cosas y lo logré, porque la verdad es que cuando empezamos fue ir a la compu. Y yo había algo que no me cerraba, y Jero, que es el que mezcla y masteriza, toca la guitarra en una banda que se llama Parte Planeta, que es de metal. Eh, y le dije, boludo, ¿por qué no agarras la guitarra? Y el chabón agarró la guitarra y llegaba al estudio y lo primero que hacía era agarrar la guitarra, los pedales, y se empezó a copar mucho con eso. Y Andy, que también es otro productor, tocó la batería. Bruno, bueno, nada, agarramos todo lo que había ahí también, como aprovechamos el lugar que teníamos, que era un estudio re zarpado. Em, y no, estoy muy contenta porque tengo muchas ganas de tocar con banda. Eh, la estoy armando, hacer una banda grande para Niceto, con la compu también. Em, y eso, sí, tengo muchas ganas. Ya el lunes me pongo a ensayar. Así que, Tremenda. sí. Todo ahí por delante. Bueno, ahí los nombres que nombrás, esa triada es como la triada de la producción, ¿no? O sea, Sí. Jero Samper, Baby Ujú, Nito y ujú. Andinoplex, o Sí. Andinoplex. Eso me gustaría saber. Yo ¿Cómo se digo pronuncia? Andinoplex. Ok. Que él nos diga, si no. ¿Quién nos diga? Andinoplex. Andinoplex. Y serían ellos tres como principalmente en la producción del disco total. Ujú. Y vos también ahí metiste mano en todo. Sí. Después también en Buenísimo lo produjo Dela, que es otro productor. Y sí, la verdad es que fue un proceso re como compartido, ¿viste? Como que estábamos los cuatro ahí todo el tiempo, a veces dos, a veces tres, Ujú. a veces uno se ponía a hacer una cosa, es como que eh, estuvo muy bueno. Y sí, sí, como que funcionamos muy bien, la verdad. Eh, Como que cada uno tiene ciertas características que se unen eh, y bueno, formamos esto, ¿viste? Como este bebé. ¿Y cómo fue para vos esto de trabajar con otras personas, teniendo vos también conocimiento sobre la producción musical, de que tenés todo como un bagaje más académico, por así decirlo, en poder transmitir algo tan profundo, tan Mm, personal, a ellos sí que lo pueden entender y que veo que, por lo menos desde afuera, se ve como que estás conforme con ese resultado? sí. ¿Cómo fue para vos ese trabajo? Y fue, o sea, hasta que me di cuenta de lo que quería hablar, fue largo. Y cuando supe, se los dije, se los conté. Fue como, bueno, me pasa esto, quiero contar esto, pum, 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 a través del personaje siempre, pero siempre diciendo que esto es importante, lo tenemos que, se tiene que expresar. Em, y, y no, la verdad es que aprendí mucho de ellos también como productores, son muy, muy talentosos, cada uno tiene una forma de producir y una forma de crear muy, muy particular eh, y eso, como que lo disfruté mucho, estuvo buenísimo. Y respecto a los feats que tenés dentro del disco, que es Martín, Santi y Chita, Ujú. ¿cómo fue para vos seleccionarlo a cada uno de ellos? Entiendo que cada canción tiene también su toque de Sí. ellos, que creo que es como la pizca perfecta Ujú. para lo que es el disco. Y mira, lo de Santi fue loco porque yo no estaba pensando en hacer el fit con él y justo estaba terminando ese tema, que lo hice pensando en el indie, como que dije, che, hacemos un tema que hable como de soy un hombre actual desinteresado, pero a la noche tengo ganas de sentir al menos algo, estás borracha, no sé, como que quería, y digo, nena. em, y justo, bueno, yo toqué en un lugar y Catriel subió una historia y Santi le respondió y le dijo, ¿quién es esta piba? No sé qué. Y me empezó a seguir y me habló y me dijo, estuve escuchando todos tus temas y la verdad es que me encanta, no sé. Bueno, yo estaba como, ¿qué carajo? Em,
Y ahí aproveché y le dije, toma este tema. Pum. Y le encantó y lo hicimos. Cayó justo. Y cayó justo. Tremendo, o sea, ¿no? Iba a ser un disco sin feats, de hecho. Y bueno, era extensa el proceso y dije, bueno, voy a pensar qué feats pueden ser. Y después el de Chita, bueno, todavía no salió, pero siento que va muy bien con ella, como con su creatividad y lo que hace. Así que, bien. Y el de Martín es como que ya hacemos tantas cosas juntos que fue como, vení. Sí, no puede faltar, no puede faltar. No puede faltar. Bueno, sí. está bueno porque es como, está el EP, apareces vos, con un cachetazo, él aparece también acá, es como que y de me gusta esa idea de vuelta. Él me dirigió actoralmente en el corto de Tania. Tremendo. Sí, así que lo tenía ahí tirándome cosas todo el tiempo. De hecho, su personaje y mi personaje tienen algo muy parecido. Y de hecho en el tema cuando se encuentran es como que se cruzan y es como, viste, como, vos sos ese loco, yo también. Y en la peli él está también caracterizado como el rubio. Sí. Tremendo. Sí. O sea, que hay un crossover, hay un universo, un multiverso de... Y también hicimos el disco, yo mientras hacía Tania, él estaba haciendo Martín y estábamos muy, muy conectados, entonces era como... Él me hablaba de su disco, yo le hablaba de me aconsejaba cosas, yo le aconsejaba a él y bueno, se fue armando lo que armamos. Tremendo. Y yendo un poco más hacia atrás, me gustaría ir un poco como a los orígenes de Juana. Entiendo que también tuviste tu paso por distintas bandas, distintos proyectos con distintos tipos de sonido y un momento donde decís, bueno, largo yo mi carrera, yo para adelante, este es mi camino, que entiendo también te da ciertas libertades. Pero me gustaría preguntarte cómo fue para vos ese proceso, o sea, qué tan presente está la música o lo conceptual en tu vida, capaz desde chica, en tu casa. Me gustaría que me cuentes un poco cómo es tu acercamiento a lo musical. Y en mi casa se escuchaba música muy variada, creo mucho rock nacional sobre todo, los Beatles también, Bob Marley, mi papá fanático. Y tengo muchas hermanas también. Una hermana más grande que era muy fanática de Babasónicos y de Cure, de Smith. Como que me introdujo bastante en ese mundo. Y después yo siempre fui más... De chica me gustaba... Pasé por varias etapas, de Spinetta, Charlie, a algo más pop, Miranda, Virus. Bueno, después pasé a algo más como jazzero. Amy Winehouse, no sé, bueno, toda esa... En ese momento también tenía bandas de jazz, de covers. Y después formé una banda que se llama Belma y Luisa, que hacíamos como una especie de funk medio rockero, no sé. Duró poco igual, pero fue mi primera banda como profesional, ponele. Y después fui al conservatorio, a varios conservatorios, nunca terminé, siempre hice el primer año. Pero conocí mucha gente y mi primera banda fue de covers de rock. Tenía 15, iba al colegio y después iba al conservatorio. Y ahí conocí a unos chabones que, bueno, nada, formamos una banda. Y después me metí en algo más... Tuve una banda de electropop que se llamaba Groovin' Fures, que duró 2 minutos, literal. De hecho, una vez tocamos y no nos daban pelota, como que estaban todos así de espaldas y se reían, porque era medio delirio. Y creo que a partir de ahí nunca más tocamos. Fue como, bueno, listo, se disolvió. Y bueno, también mi mamá estudió mucho teatro. Mi hermana más grande también es actriz, entonces como que la actuación está muy presente en mi vida. También, bueno, viví en una casa con 4 mujeres, era como un quilombo, ¿viste? Y eso creo que también sacó una parte muy actriz de todas, como que somos todas medio personajes. Las rosas. Y nada, eso creo que
que fue una especie de mezcla entre lo actoral y lo musical. Y eso, o sea, después, bueno, empecé tocando la guitarra, en realidad. Mi viejo me dio una guitarra que usaba él de chico. Y ahí empecé con la guitarra y a hacer mis canciones. En ese momento me gustaba mucho Spinetta e intentaba copiarlo, ¿viste? La típica. Sí, sí, sí. Haces unas letras medio bizarras que no se Y entienden nada. hay un gen argentino que es que tenemos un momento Momento, spinettiano ay, sí, es total. tremendo. O Charlie, ¿viste? Es Sí. como o Charlie o espectáculo. Bueno, yo me fui por ese lado. Tenía todo el cuarto escrito con frases de Spinetta. Además unos acordes dificilísimos, ¿no? Con la guitarra Haciendo doblándote así, los dedos. tipo, inventando acordes. De hecho, tengo un cuaderno que me puse a inventar unos acordes y se llamaban J10. Y está tipo el dibujito. Una pesada, pero bueno, eso fue como mis principios. Y me acuerdo que estaba Artaud en Sí. Taringa, o no me acuerdo en qué página, pero estaban todos los acordes de todo el disco y yo estaba todo el día así. Olvídate. Así que nada, estuvo bueno. Sí, sí, Artaud también para mí, yo tengo muy poco conocimiento así musical, académico, de chico hice, qué sé yo, que tenía 3 meses, que tenía un profe en mi casa con guitarra criolla, fue como que me pudrino, pero bueno, más hace unos años antes de la pandemia, fue como me prestaron una guitarra y ¿con qué me metí? Con Artaud, tipo, imposible, tipo... Lo más difícil. Lo más difícil. Eh, pero bueno, justamente nombras esto como lo del conservatorio, o sea, empieza a haber ya una estructura y la actuación, que quiero entrar de lleno con eso, que es una estructura que ya te va predisponiendo al arte, ¿no? Y ese universo que es tan cercano, para otras personas es como más lejano y hay algo interesante, ¿no? Como alguien que es medio ajeno. Para vos, ¿cómo es nacer en un seno así donde es tan imperante la música, la actuación, como que capaz, no sé, vos estabas queriendo hacer la tarea para el colegio y bueno, están capaz practicando un papel para una obra. También sé que has participado en 2 obras y me interesaría como que entremos de lleno en ese universo. ¿Qué es la actuación para vos? Y creo que la actuación forma parte también de algo más de la vida cotidiana, te diría, como con mis hermanas hemos hecho personajes desde muy chiquitas, jugado bueno, a chiquititas, casi ángeles, como que nuestros juegos eran jugar, ay, ahora vos sos Peter Lanzani y yo soy, no sé. Y, y bueno, es un juego la actuación, ¿no? Es como algo muy, muy de la niñez, muy infantil. Y me acuerdo mucho de ir al teatro con mi mamá y que ella tenga que actuar y nunca ejerció como laboralmente, pero bueno, iba a talleres y todo. Después con mi hermana también. Y a mí me pasó con la actuación que me quería empezar a actuar porque era muy tímida y quería cantar. Y dije, bueno, voy a empezar actuación para ver si me animo un poco más arriba del escenario. Y bueno, empecé un taller con Mariano Tenconi Blanco, se llama, que estuve 3 años con él. Y ahí, a los 3 años, me llamó para una obra que se llama Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Y bueno, esa fue mi primera obra, que fue la verdad que una obra muy tremenda, porque era con actores y actrices muy zarpados. Y yo tenía 20 años. Y bueno, para mí fue un montón, la verdad, como que fue un... ok, pará, acabo de empezar a actuar. Y eso me formó mucho, estuvo muy bueno. Y después actué en otra obra y también me metí en la EMAD, que es una escuela de teatro de acá. Y bueno, ahí me metí de lleno en la actuación, como que dije, bueno, basta la música, chau. Y después volví con Vladi, que ahí lo empecé a hacer ahí en la EMAD, Vladi. Como que empecé a armar el personaje y a armar el disco ahí. Por eso dejé. Bueno, justamente entrando ahí ahora con Vladi, se nota, ¿no? Como esta conjunción de unir los 2 universos, que es como, bueno, así siento que tendría que ser, o sea, o así tenía que ser. Con Tania supongo que también, ¿no? Como que es encontrar como esas 2 habilidades, esas 2 facultades que tenés, que las 2 por sí además son muy complicadas. O sea, te iba a preguntar justo lo de la timidez y eso, porque también me ha pasado en terapia, y antes también con un amigo, que también se lo recomendaron en terapia, que era como, bueno,
poner el cuerpo, ¿no? Esto de la idea del teatro, Ujú. de largarse a esos lugares y entrar en esos personajes, en esos papeles, que no es solamente como una investigación como de campo del cuerpo, sino todo lo que ocurre ahí, ¿no? O en Sí. impro, tengo un amigo también que hace clown, y es como que son Sí. distintos universos muy zarpados, Ujú. donde, nada, te lleva a otros lugares que no son los habituales en el día a día, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, Antes de entrar a hablar, y me gustaría preguntarte qué queda de esta parte teatral para vos. O sea, si una vez escribiste una obra o el guión, o es algo que te interesa en un futuro, ¿en qué parte de tu vida está ese lugar? Y quiero seguir creando personajes, me divierte eso. Me encantaría hacer una película, cosa que no tengo idea cómo se hace un guión, pero em, por lo pronto seguir haciendo discos, creo que es, y como conectándolos con esta parte más actoral. Y bueno, eso que decías también es tremendo como, no sé, vas a una clase de teatro y salís revolucionado porque, no sé, te dijeron ahora llorá y en tono 1000 y tenés que volverte re loco y después salís y dices, "Ay, me voy a tomar el bondi a mi casa". Listo. Y es como, es un montón para el cuerpo y para la emoción, para la mente también. Y nada, sí, creo que sí, me interesa seguir explorando eso, como la música y todo como concepto. Y bueno, entrando ahora así de lleno a Vladi, que es un poco también para darle un adiós, ¿no? Porque siento como que ya van pasando años Sí. y es como que ya está Tania por venir Ujú. y está ocurriendo. Quiero preguntarte cómo fue ese proceso. Supongo que también para que exista Tania tuvo que existir Vladi y como ese aprendizaje para crear este otro personaje que es Tania, empezó en ese momento con Vladi, ahí en la EMAD. ¿Y qué fue lo que tomaste ahí para crear? A Vladi por un lado, y qué te quedó eso para Tania, digamos. Ujú. Y yo empecé creando a Vladi pensando más en Tania. Como que la primera idea que yo tenía de Vladi era más parecida a Tania, pero ahí lo conocí a Juan, que es uno de los directores de los videos, y a Lean, y, y lo llevamos más hacia el lado del terror del vampirismo, y como toda esta estética más roja y Ujú. blanca y la sangre, que, que me llevó para ese lado y también la música, tal vez, bueno, tengo un tema que se llama Cementerio, dice quiero hacerlo en el cementerio y como era muy ese mundo, ¿viste? Y, y creo que volví al inicio de Vladi con Tania, con otras cosas encima, obvio, con la vida, ¿viste? Con la vida que va pasando. Y, y sí, creo que eso. Y bueno, justo nombrás a Lean Vázquez y a Juan Wolf, que son quienes dirigen Tania, y Hmm. también dirigieron Vladi, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo fue para vos trabajar con ellos? O sea, entiendo que también hay una parte de amistad, ¿no? Donde uno Sí, ya van entendiendo para dónde estás encarando, capaz antes que vos quizá. sí. ¿Cómo fue para vos trabajar con ellos? ¿Cómo es el rol de ellos en las personas cuando se sienten a ver Tania y lo escuchen, se pongan los auriculares? ¿Qué parte hay de cada uno? Que es por eso los elegiste, digamos. Ujú. Y ellos los conocí, crecimos juntos en todo este mundo. Juan era actor y ahora es director de arte y director. Eh, no estudió, como que se fue haciendo su mundo y Lean también lo llevó para ese lugar. Y, y no, a mí me encanta trabajar con ellos. Con Lean conecté muy rápido cuando nos conocimos y él me, me introdujo a un montón de universos que no conocía, películas, videos, artistas que él tiene muchas referencias, es muy nerd de la música y de lo visual y de las películas. Y, y eso, como que siento que él siempre tiene como la refe perfecta o como sabe muy bien para qué lado ir cuando conoce a un artista. Y, y también sabe contar historias, como que yo a veces tengo muchas cosas en la cabeza y muchas ideas y no sé qué, y él como que me dice, mira amiga, bueno, ven y nos sentamos y vemos qué quieres decir, qué tenés acá, bueno, y él hizo el guión de Tania,
Como que eso es muy concreto a veces si bien tiene 1000 millones de ideas, es muy concreto y me encanta trabajar con él. Y además creció mucho, él, viste, ahora está dirigiendo un montón de gente y bueno, nada, orgullo total. Re. Y algo que no quiero perder el hilo de Tania, que justamente antes estamos hablando del sonido más, que haya una batería, que haya una guitarra, que se vuelva todo un poco más analógico, volver a la idea como de full band, pero sí que claramente mantiene algo que también creo que es una esencia, o por lo menos de toda actualidad, que tiene que ver con estos rasgos más electrónicos, que también le da otro poder a lo que estás contando en las voces, en todo eso como que se va distorsionando, que se va rompiendo, que creo como que muchas veces para mí en las canciones que salieron de Tania hasta hoy, veo como que hay mucho que se está diciendo sin las palabras. Es decir, cuando están las palabras de Juana Rosas, siento como que las clavas y hay una historia que se está contando, pero también creo que hay una historia implícita que lo sigue contando, no solo en lo audiovisual, en lo que estás actuando y lo que va sucediendo, sino también como en eso de las voces. Como que claramente yo siento como que los sonidos electrónicos, digámoslo así, hay como algo mucho más emocional que va sonando. Y quería preguntarte cómo es tu relación ahí con la noche, con la rave, con esos sonidos que uno va encontrando, ¿no? Que hay muchos lugares donde creo como que la noche permite otros lugares, algo más performático arriba del escenario, capaz vas a hacer una fiesta mientras suena música y ahí tipo hay unas muestras mandándose con unos terribles outfits sucediendo. Y me gustaría preguntarte qué recuperas de todo eso, cómo es tu relación con todo ese mundo. Y bueno, tiene mucho que ver con Lean y con Juan, que cuando los conocí me adentraron en ese mundo de las raves y bueno, como eh, la noche desde otro lugar. Em, pero creo que en Tania como que es bastante como abrumador, ¿viste? Como el sonido es muy distorsionado y todo es como que la bruma y las letras y un poco como, sí, quería como retratar esa, esa cosa de estar en la noche y sentir que te querés ir, pero no te puedes ir porque estás ahí y te atrapa un poco todo eso, todo ese mundo. Em, y después tiene mucho de bajar, como que sube y baja todo el tiempo, entonces creo que también la noche es eso, como que te hace subir, estar ahí en eufórico y después tenés que bajar y cuando bajás es como, la puta madre. Eh, eso. Eh, y bueno, creo que Tania muestra mucho eso. Si bien algunos temas no son electrónicos, son más rockeros tal vez, pero sí tienen como esa energía como toda efusiva y eh, de subir y bajar. No me puse muy buena onda con el disco, la verdad. Como no me puse muy alegre. Ya, tal vez en algún momento. Y bueno, un poco cerrando el universo Tania, que es lo que está por venir, me gustaría saber si una vez sucedió esta historia, esta película, eh, si te costó dejar afuera canciones, si hubo ahí Mm. como una idea de, bueno, esto faltaba o no, esto habría que meterlo o esto no, la verdad que me gustaría que se cuente, pero está quedando afuera. Si fue difícil para vos cerrar ese universo, ¿no? Que Mm. también después se tenían que reproducir en una película que, como estás contando, tenías que grabar capaz en 24 horas en una locación, encontrar Sí. a las personas, a los personajes. eh, ¿Cómo fue eso para vos? Y eso al principio fue difícil porque, bueno, al principio fue como, bueno, vamos a hacer un disco y vamos a crear y crear y crear temas y temas y temas que salgan. Y en la mitad, un poco después dijimos, che, este tema no va, claramente, como que ya nos dábamos cuenta que ese tema no iba, que no era Tania, ¿viste? Era como, ya sabíamos que era Tania, que no. eh, y bueno, y crear eso es resarpado porque estás creando un concepto, sonido, visual, como y ya saber que tal tema no va, es como, bueno, ya sabemos cómo es la cosa. Eh, y nos pasó bastante de como a último momento tener que crear o decir, che, queremos que sea más extenso, bueno, vamos a crear. De hecho, el final de Tania dura 6 minutos y es todo un final recontra largo con un piano que, bueno, ya lo vas a escuchar. Eh, y se llama Dejándote ir, el tema. Y es como, nos costó mucho dejar ir el disco.
Y de hecho hablábamos de eso al final, era como, no quiero que termine, no quiero que termine, y era como, bueno, pero lo tenemos que terminar, y era como, bueno, vamos a hacer el final recontra largo, y eso como, no sé, esas cosas también que son parte de la musicalidad y de la emocionalidad de lo que estás contando. Y creo que, bueno, también los chicos se metieron mucho en el disco y yo estoy súper contenta con eso porque pusieron todo ahí, como que siento que lo dieron todo. Em, ¿Y a qué iba con esto? Bueno, lo que te había preguntado era relacionado a estas canciones que quizá quedan afuera, que no Mm, pueden cerrar, Eso. y vas con esto de que no queríamos soltar Tania. Sí, no queríamos soltar, pero bueno, en un principio eran 9 temas y ahora son 12, ¿viste? Era como que cuando nos dimos cuenta de cómo era el disco y de las características que tiene el disco, era como no podíamos parar de, oye, ahora hagamos esto y hagamos este tema, y el tema con Martín salió al final de todo también y fue como lo hicimos muy rápido y creo que es uno de mis temas preferidos, y era como ya teníamos todo para seguir haciendo más temas, ¿viste? Y bueno, es loco eso, como que cuando ya estás ahí arriba, puedes tirar un montón de temas de eso, del concepto. Sí. Como, Bueno, como para darle el lado positivo, también creo que tiene que ver con que es un concepto lo suficientemente grande para que no se agote al quinto tema, sino como que mm, quizás si le das un rato más, puede haber un Tania 2.0, 3.0, porque capaz se puede seguir claro, contando, ¿no? eso es lo bueno de Eh, hacer un personaje con varias capas, porque pues, no sé, ahora Tania, no sé, ya sacó un disco de Tania, pero de otra cosa. Total. Re. Y bueno, algo que noto mucho, no solamente en lo audiovisual, que al rever los videoclips, véanlos, realmente creo que cada uno cuenta una historia, está contado con un nivel de profesionalismo que es como muy agradable de ver. Obviamente a nivel musical es un 10 lo que haces, y creo como que estás muy bien rodeada a nivel profesional o Mm, laboral o a nivel amistad también, ¿no? Como que estás rodeado de personas que también son creativas y que están a la altura de eso. ujú, Lo has contado justamente con las collabs que van a salir, los feats, con la dirección, con la producción por todos lados, y me gustaría llevarte al universo de cómo es tu relación con esto que se terminó llamando la Sama, ujú, que es esta idea, ¿no? Como también de amigas que también son artistas, que también tienen sus carreras, que están sacando discos, que están sucediendo un montón de cosas. Me gustaría que cuentes un poco cómo nació eso. Sé que también tiene que ver con la relación de Segundo, que es sí, diseñador. Yo sigo lo que hace él porque yo también soy diseñador gráfico, me parece ujú, un genio lo que hace. sí, Pero nada, como hay algo, ¿no? Como también como en un juego que también hay algo que está sucediendo, ¿no? Hay algo que también un poco las une, supongo. ujú, Y nada, me gustaría que cuentes cómo es tu relación con ellas, no solo a nivel quizá amistad, sino también a nivel musical. ujú. Y sí, la verdad que fue Segundo el culpable. Pero sí, como que nos unió a todas y nos hicimos muy amigas. Y bueno, creo que nada, está muy bueno que pase porque primero que eh, cada una tiene su proyecto individual y viste que nada, uno se siente medio solo, sola cuando estás haciendo algo muy individual, justamente, y creo que juntarnos nos ayuda en nuestros proyectos y en nuestras vidas también, porque, bueno, no sé, somos artistas, tenemos vidas parecidas dentro de todo, y nos acompañamos bastante en ese sentido. Y también colaboramos juntas, nos subimos a los escenarios de la otra y creo que generamos como una comunidad en un sentido y también somos todas mujeres y eso también es poderoso en ese sentido, como en vez de competir o como estar separadas, nos unimos y eso está re bueno. Encima, bueno, ahora con el... Yo siento que hubo como un auge en el pop, ¿viste? Que ahora hay muchas artistas pop y el pop está como muy en auge eso, como... Y, y juntarnos para, nada, para acompañarnos en el camino, eso está re bueno. Tremendo. Encima, nuevamente, creo como que hay algo ahí de que
no es solo acompañar, sino poder ver cómo está creando la otra persona, ¿no? Justamente, Ujú. como estábamos hablando antes, salió el disco de FIA, Sí. salió el EP de Six Sex, o sea, como que hay algo como que está sucediendo constantemente, Ujú. que creo como que hay ciertos parecidos a nivel sonoro y a Sí, la vez hay cosas muy distintas y muy con improntas muy claras de cada una. sí. Y está muy bueno como cuando esos lugares se tocan, que quiero escuchar lo de Chita, pero también está lo que hiciste con Six Sex, y es como que Ujú. esto que decís vos, ¿no? Cada una se sube al stage de la otra, y hay una unión que también lo veo en la gente. Yo veo como que la gente en las redes, en Instagram o en Twitter, hay algo como una especie de lore, ¿no? Como tipo de Sí, estas reinas que le estamos las amo. orando, ¿viste? Que creo como que es muy lindo, que está bueno de ver, ¿no? Que es esto que decís vos, Sí. como una camaradería. Muchas veces se habla de la escena, ¿viste? Si alguien está en la escena o en lo under. Y me gusta pensarlo también medio como las escenas, ¿no? Como, bueno, están pasando muchas cosas a la vez. Es como que son momentos donde hay tantos sonidos con tanta dificultad de ponerle etiquetas a las cosas. Mm. Y creo como que ustedes orgánicamente están encontrando un lugar que además es súper explosivo, con mucha virtuosidad, tipo de colores sonoros por donde lo veas, que nada, está muy bueno como que existe. Y cuando encontré ese Insta, me divirtió mucho también porque hay esa naturalidad. Sí, sí, la verdad que está buenísimo. Ayer hablaba con Martín el momento del himno, cuando nos fuimos a cantar el himno en el show de Six Sex, que fue como un momento re poderoso. Eh, y nada, no sé, me pensé en eso, como qué importante que es estar unidas, nada, como artistas, mujeres. Sí. ¿Y cómo se les ocurrió eso? Sé que es del show de Six Sex, Sí, ahí en no Complejo sé a quién C, se le ocurrió. pero es como que salió, de hecho en Twitter, tipo a la medianoche estaban tipo las amo, también había tipo haters, tipo, ¿estas quiénes son? ¿Qué están haciendo con el himno? Están Y es en como que... bolas, cantando y, el himno. pero Sí, hay algo como que interpela, ¿no? Y creo como que es una apuesta muy clara. Supongo que ustedes también lo sintieron arriba del escenario, ¿no? sí, sí, fue re poderoso. No sé quién tuvo la idea, yo creo que, no sé, pero nos dijeron, "Man, vamos a cantar el himno, prepárense." Eh, y lo ensayamos ahí ese día y bueno, salió. Pero sí, el momento fue como, wow, encima había unas banderas y había mucha gente, era como un recital así, medio, no sé, era raro porque, no sé, era de reggaetón electrónico y de repente parecía un mega recital, no sé, de Los Redondos, ¿sabes? Y ahí con las banderas. Sí, el pogo y la gente re loca y nada, muy bueno, tremendo. Hermoso. Bueno, un poco para ir cerrando, eh, justo antes contabas como que en Tania te metiste de lleno a capaz a ciertos lugares como un poco más deep, más oscuros, como en vez de decir, bueno, acá no voy a explorar tanto la alegría, sino todos estos otros lugares. Y me gustaría preguntarte algo que le preguntamos a todos los invitados cuando se sientan acá, es si vos alguna vez te sentiste en ese vacío, que puede ser un vacío creativo, puede ser a nivel personal, Ujú. ese lugar como que te metes en lo deep y sentís como que no mirás para donde mirás, no hay salida, como que estás en ese vacío donde no le encontrás la vuelta, no tenés de dónde agarrarte. Mm. Si eso te pasó y cómo saliste de ese lugar. Y, sí, me pasó varias veces. Y creo que es como hay que dejar pasar ese momento y, y saber que algo va a venir. Como, bueno, además, estar terminando algo también te hace entrar en un vacío. Y eso, hay como que hay que estar, para mí hay que estar confiada de que algo va a pasar, de que vas a salir de ahí y que... Pero bueno, ese momento es jodido, es como... ¿Y ahora qué hago? O, bueno, no tengo nada, no tengo nada para decir, no tengo, ya no se me va a ocurrir más nada, dejé todo acá y ya no sé qué hacer. Pero en ese no sé qué hacer aparecen cosas nuevas, seguro. Me gusta, me gusta. Hay algo de Mm. confiar, ¿no? De confiar un poco en el proceso también. Sí, también en ese vacío, eh, habitar un poco ese vacío, qué sé yo, como no pasarla tan mal. Bueno, Juana, antes de terminar, nosotros siempre a nuestros invitados le hacemos un regalito, Oh. que es a nombre de Gaby, que es nuestro ilustrador, y esta es una reinterpretación de su parte para vos, de lo que es Juana, de lo que es Tania, eso es para vos. ¡Qué lindo! Es increíble. Eh, Che, es increíble. Gracias. Así que nada, creo como que charlando un poco detrás de cámara, hablábamos sobre
las facetas de Juana, de Tania, vamos a decir Juana, que es también un poco quien está detrás de Tania, y esos lugares que te lleva, ¿no? Y bueno, esa fue su reinterpretación que... sos un genio, amigo, te lo digo Sí. desde acá. Muy bueno, hermoso. Así que nada, Juana, Muchas gracias. te quería agradecer por este rato. La verdad que Gracias. todo lo que venís haciendo es increíble. Y nada, una vez más digo que cuando ya salga esto, ya habrá salido Tania, por lo cual yo tengo FOMO de que ustedes lo escucharon y yo no. Pero bueno, cuando salga voy a estar ahí y nada, me encantaría verte ahí en Niceto, todo lo que va a suceder seguramente, que va a ser increíble. Así que nada, una vez más te agradezco que hayas venido. Gracias a vos, me encantó. Y los voy a invitar a la preescucha de Tania, es el Tremendo. 16 de abril. Tremendo, Falta tremendo. poquito. Bueno, muchísimas Muchas gracias. Con esto nos despedimos una vez más en estos episodios donde nos encanta hablar con artistas sobre lo que crean, sobre lo que hacen, lo que está pasando. Y cada vez son universos más grandes. Como dijimos la vez pasada, quienes están escuchando esto probablemente es porque hay algo que te interesa de todo esto. Probablemente estés creando vos también, por lo cual... Hablanos, cualquier aporte sirve, un like, un me gusta lo que hacen. Conocer gente es algo que nos encanta a nosotros. Nos podemos cruzar en una feria, en un museo, en un recital. Esos son los lugares que nos hallamos y nos encontramos. Así que nada, muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado y nos encontraremos una próxima vez en el vacío. Muchas gracias. Adiós.